Hola, mi nombre es Alejandro Cabero, postulo con el número 14 por Lima en la lista de Avanza País que lidera el economista Hernando de Soto. Soy un joven de 28 años, estudié Derecho en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, me titulé como abogado de la Facultad de Derecho, soy ex miembro del Consejo Directivo de Temis también, yo fui director de la Comisión de Publicaciones. En esa época sacamos un libro sobre política y derecho, me acuerdo, no sé si lo seguirán circulando. De ahí tuve la oportunidad de ejercer el periodismo en el diario El Comercio, fui periodista político, empecé como practicante y luego fui periodista de la sección de política. Luego tuve la oportunidad de ser funcionario público, trabajé en la presidencia del Consejo de Ministros y luego en el Congreso, y eso me hizo ver un poquito la necesidad de que toda esta crisis política incesante, si no se resuelve, va a ser bien difícil que podamos resolver algunos de los problemas estructurales que quejan hoy día al Perú, ¿no? La informalidad, el Estado fallido, la crisis económica, la crisis sanitaria, y creo que necesitamos gente nueva, rostros nuevos en el Parlamento, y esa es la razón por la que yo quiero ir en esta oportunidad. Eso es un poco mi interés, mi motivo de participar, de la mano además de uno de los mejores economistas del mundo, como es Hernando de Soto. Así que nada, encantado de estar aquí. Mira, yo tengo varias propuestas en materia de reforma política, pero creo que la más importante para mí en este momento es algo que es muy importante, que es volver al voto voluntario, ¿no? Yo siento que en el Perú el voto obligatorio en el país no ha funcionado para fortalecer la democracia. Cuando uno me pregunta por la legitimidad del sistema peruano, yo digo, hoy día con un voto obligatorio, ¿acaso en el Perú tenemos una democracia legítima? Creo que es importante que la gente sienta que acude a votar no coaccionada por el Estado, sino por las razones y los motivos y las ideas que ellos crean que se tienen que defender en nuestro país. Eso además cambiaría enormemente los incentivos bajo los cuales los partidos políticos se organizan y comunican mejor sus ideas para convencernos a los ciudadanos de levantarnos un domingo, dejar de pasar tiempo con nuestra familia e ir a votar por ellos, ¿no? No darían por sentado, digamos, que el voto va, que el voto va a estar allí, o que si por casualidad alguno de nosotros decide en la cola escoger el pescado, de pronto el pescado termina sacando un montón de curules, ¿no? Creo que los incentivos cambiarían muy bien para que los partidos se esfuercen en convencernos a nosotros de votar por ellos, y finalmente eso le daría una mayor legitimidad, porque lo que importaría son las razones por las que la gente acude a votar, y no necesariamente el hecho de que el Estado obligue a la gran mayoría a acudir. Hoy día tenemos altísimas tasas digamos, de gente que acude a votar, pero eso no se refleja necesariamente en una democracia más legítima, ¿no? Creo que es importante que la gente en su libre decisión decida si quiere o no quiere participar, ¿no? Mira, el tema del voto voluntario, una de las cosas que se ha dicho es que menos gente acudiría a votar y por tanto estarían menos representados, ¿no? Si uno ve los ratios de participación en los países modernos, la gran mayoría, hecho sea de paso, de países modernos del primer mundo tienen voto voluntario, salvo algunas contadas excepciones. Eh, pero los ratios están por ahí, están en el 40, 50, 60% de la gente es la que acude a votar por lo general. Y nadie dice que esas democracias no son representativas o no son legítimas, ¿no? Al contrario, yo te diría que más bien en el Perú, digamos, el hecho de que mucha gente vaya a votar no significa que esa gente se sienta representada por su sistema político. Lo que tenemos que hacer es mejorar los incentivos bajo los cuales funciona el sistema electoral, ¿no? Yo además tengo otras propuestas, no solamente el voto voluntario, creo que también hay que ir a distritos uninominales, creo que hay que volver a la bicameralidad, creo que tenemos que tener renovación por mitad, varias cosas que van en paquete, pero en el caso particular del voto voluntario, sí creo que es importante que la gente sienta que va a acudir por las razones correctas. Ahora, también se dice, ¿no?, que hay mucha gente que vive lejos de su centro de votación, vive a 3, 4 horas de su centro de votación,
y que eso les impediría votar. Y es verdad, es cierto que el hecho de que tu centro de votación esté a 3 4 horas es un enorme obstáculo para que tú acudas a votar, pero el hecho de que el Estado haga el voto obligatorio no vuelve a ese voto más accesible. No es que el hecho de que el voto sea obligatorio, el Estado te acerca el local de votación a tu casa. Eso no ocurre hoy día. Lo único que hace es te impone la carga a ti como ciudadano de tener que trasladar de esas 3 o 4 horas porque si no el Estado te pone una multa, ¿no? Yo creo que tiene que el voto ser voluntario y se tiene que trabajar en paralelo para hacer al voto mucho más accesible, que en el Perú hayan mucho más locales de votación, mucho más cercanos a la gente, además que se pueda votar digitalmente o por correo, como ocurre en otros países, para verdaderamente quien decida acudir a votar, pueda acudir a votar, ¿no? Pero también creo que está en la libertad de la gente decidir no hacerlo también. Y creo que es totalmente legítimo que la gente decida no acudir a votar si ese no es su deseo, ¿no? A pesar de, como te digo, que es importante hacer al voto mucho más accesible de lo que es hoy día en el Perú. Mira, creo que en el Congreso lo que existe es una, digamos, de despilfarro de comisiones. Tenemos más de 20 comisiones, cada una con asesores, con trabajadores, ¿no? Hay una desorganización enorme y no siempre esas comisiones son eficientes porque la mayoría de ellas se la dan a determinados congresistas para que pongan ahí a sus allegados, para que pongan ahí a sus amigos, para que pongan ahí a sus partidarios, ¿no? Y se crean comisiones especiales o comisiones investigadoras que al final no investigan nada, no descubren nada distinto a lo que descubre el Ministerio Público y terminan siendo eso, terminan siendo puestos de trabajo con los que algunos políticos negocian favores políticos, cosa que creo que es terrible, ¿no? Creo que para acabar con esa desorganización que existe en el Congreso, tenemos que ir hacia un trabajo mucho más fuerte en la profesionalización de la carrera del servicio parlamentario, ¿no? El servicio parlamentario debería ser una institución, pues, mucho más fortalecida, con una carrera meritocrática, con escalas salariales competitivas, que además trabaje en las comisiones. Hoy día cada año se cambia de presidente de la comisión y se cambia todo el personal casi de la comisión, ¿no? Cuando las comisiones deberían tener personal también permanente que pertenezca al Parlamento de la República, ¿no? Por supuesto, yo creo que en la educación hay que trabajar en cuatro ejes. El primero es los aprendizajes, ¿no? En el Perú seguimos todavía, a pesar del cambio de currículo, seguimos todavía con esta lógica de la memorística, ¿no? De aprenderse fechas, datos, y de que el colegio es el único lugar en donde se aprende y una vez que uno sale del colegio nunca más vuelve a aprender. Cosa que en una economía cada vez más digital, donde la automatización del trabajo ya es casi una realidad y donde, como decía Heráclito, lo único permanente es el cambio, tenemos que desarrollar más que contenidos, tenemos que desarrollar habilidades en la escuela, habilidades de aprender a aprender, ¿no? Y con eso, finalmente, que un alumno tenga la capacidad de aprender no solo en el colegio, sino a lo largo de toda su vida y adaptarse en el trabajo y en su vida profesional a los constantes cambios que van a surgir. Creo que eso es un cambio de paradigma fundamental que el Perú tiene que abordar en materia educativa, la digitalización, la automatización del trabajo, el cambio constante, etcétera. Eso es como primera cosa. Lo segundo, tenemos que ir a fortalecer a los docentes. Necesitamos continuar implementando la carrera pública magisterial bajo una concepción meritocrática, de escalas salariales competitivas. Hay que pagarle mejor a los profesores, hay que dejar de reponer profesores que han sido jalados en los exámenes, hay que hacer una capacitación constante, hay que fortalecer la meritocracia, hay que mejorar la gestión de los colegios, ese es el tercer eje. Necesitamos directores en los colegios que sean nombrados por concurso público de méritos, ¿no? Porque son finalmente, es el gran gerente general del colegio, es el director y tiene que ser nombrado por concurso público, transparente, meritocrático. Y cuarto, tenemos que invertir muchísimo en infraestructura. Mira, la brecha en infraestructura en el Perú educativa es altísima, es de casi 20.000 millones de dólares. Entonces, 69% de los colegios en el Perú no tienen conectividad, ¿no? Y lo más preocupante es que 81% de los docentes requieren capacitación para el uso de nuevas tecnologías.
Entonces, no es solamente entregar tablets o poner un satélite, ¿no? Es hacer toda una reforma dentro del sistema educativo, teniendo como pilares estos cuatro ejes: mejor infraestructura, mejores docentes, mejor capacidad de gestión otro tipo de cambiar el paradigma de los aprendizajes. Si trabajamos en los cuatro ejes en conjunto, vamos a poder hacer una reforma educativa de calidad, ¿no? Mira, necesitamos cambiar la forma en cómo se gestiona el sector salud, ¿no? Hoy día, por cada sol que se gasta en inversión pública en el sector salud, se gastan 6 en gasto corriente, ¿no? Y la ejecución del gasto, o sea, en personal, ¿no? La ejecución del gasto corriente es mayor al 90%, mientras que la ejecución del gasto de inversión es menor al 70%. Por tanto, nosotros tenemos poco gasto de inversión y por tanto tenemos muy malos hospitales, tenemos poquísimas postas médicas, mal equipadas, sin camas UCI, sin plantas de oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos cambiar los paradigmas bajo los cuales funciona la gestión en salud, necesitamos ir hacia la unificación del sistema de salud. El sistema de salud todavía está muy fragmentado entre salud, el SIS, los gobiernos regionales, incluso los sistemas de salud municipales. Necesitamos cambiar eso profundamente en un solo gran sistema de salud que funcione mejor y que sobre todo tenga como prioridad el fortalecimiento de la atención en el primer nivel de salud, que es donde se pueden atender hasta el 70-80% de los problemas de salud de la gente, en el primer nivel de atención, que es el más abandonado, ¿no? En el Perú uno se enferma y tiene que ir de frente al hospital, cuando debería la posta médica de la localidad poder resolver muchos de los problemas que se puedan presentar. Entonces, primer nivel de atención, mejorar la gestión, fortalecer las asociaciones público-privadas también es bien importante. Hay casos exitosísimos de asociaciones público-privadas en el sector de salud, el caso del Hospital Barton en el Callao, el caso del Hospital del Niño en San Borja. En el Barton, por ejemplo, el nivel de satisfacción de los usuarios es casi del 85%, ¿no? Lo cual, sin que el hospital deje de ser público y se garantice un acceso gratuito al derecho fundamental a la salud, la administración y la gestión en manos de empresas privadas pueden ser muchísimo más eficientes y generar mucho mejores resultados para el paciente, ¿no? Entonces, las asociaciones público-privadas hay que fortalecerlas, hay que potenciarlas y finalmente buscar brindarle un mejor servicio al ciudadano, ¿no? Invitarlos a seguirnos en mis redes sociales. Soy Alejandro Cabero, me pueden encontrar en Instagram como Cabero Perú. Estoy postulando con Hernando de Soto, el economista Hernando de Soto. Pueden marcar el tren con el 14 si comparten algunas de las ideas que hemos conversado el día de hoy. Yo, como dije en varias oportunidades, yo soy liberal, creo en la libertad económica, creo en la libertad política, creo que hay que defender al ciudadano frente al Estado durante los próximos 5 años. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, sobre todo mejorar la gestión pública del Estado. Necesitamos una profunda renovación de la política. Creo que necesitamos además defender muchas cosas buenas que se han hecho en los últimos años, sin quitar de lado el hecho de que hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar.